Bien, hoy vamos a estar iniciando una nueva serie llamada Punto de Quiebre, donde vamos a estar hablando precisamente de eso, de los puntos de quiebre en nosotros. ¿Saben? Hay un versículo que dice que en Romanos 8:28, eso lo mencionamos mucho. El versículo dice: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito, dice una de las versiones. Ya se las leo en la NBI. Romanos 8:28 dice: sabemos que dispone de todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. La versión Reina Valera dice: para los que aman a Dios todas las cosas obran a bien. Entonces, vamos a hablar un poquito de eso, pero antes vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por este día. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, que se está conectando, Padre, los que están presentes y los que están por conectarse. Y bendice aún los que quizás no tienen cómo conectarse. Que seas tú proveyéndoles, dándoles primeramente revelación e inspiración en sus mentes. Que seas tú llenándolos, Padre. Y que en el nombre poderoso de Jesús, Señor, seas tú con cada uno de nosotros. Que tu Espíritu Santo sea abriendo nuestro entendimiento, nuestros oídos espirituales, nuestra vista espiritual y nuestro discernimiento, Señor. Que en el nombre poderoso de Jesús podamos permanecer, Señor, unidos a ti, Rey. Que sigamos avanzando, Señor, ese supremo llamamiento, y que en el nombre poderoso de Jesús, Señor, nada pueda distraer nuestras mentes, Señor, ni nuestro corazón de lo que estás haciendo en cada uno de nosotros. Te pido, Rey, que en este día, Señor, sea un día de bendición y edificación para cada uno de nosotros, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Y amén. Sabemos y creemos como hijos de Dios que todo obra para bien, ¿no? Pero hay situaciones donde muchas veces uno dice: bueno, pero ¿cómo es que esto obra para bien? Yo recuerdo una conversación que tuve con una amiga, una muy amiga de la infancia, realmente de la adolescencia. Ella, su mamá murió hace unos años de cáncer, y tendríamos con nosotros como 18 años, 19 años cuando su mamá murió. Y yo recuerdo, al pasar el tiempo, en el funeral de su abuelo, que yo asistí, su abuelo ya después, vamos a decir, hace unos 2-3 años atrás, una de las preguntas fue esa, ¿no?, que hablamos en el grupo de los amigos, porque por supuesto yo no podía dejar de hablar de Dios, ¿no? Y una de las cosas fue eso: pero si Dios es tan bueno, o si Dios, ¿por qué dejó que se muriera su mamá? ¿O por qué dejó que muriera su mamá? Esa es una pregunta que realmente no tiene respuesta. Y realmente la respuesta que yo le di a ella en ese momento, yo le dije: mira, yo no sé por qué Dios permitió que muriera tu mamá, pero lo que sí sé es que todo esto obra para bien, y que de algo Dios saca de esto, ¿no? Y porque por supuesto ellas pasaron en ese momento una situación bien difícil. Eran 3 hermanas, la mayor que era de mi edad, y las otras 2 eran adolescentes de 15 y 12 años más o menos. O sea, bien difícil, viviendo solas las 3, o sea, bien complicado, ¿no? Sin tener tampoco un sustento como tal. Por supuesto, su familia las ayudaba, pero o sea, es una situación bien dura, ¿no? Entonces, por lo general nosotros hemos experimentado en algún momento, en algún punto de nuestras vidas, un punto de quiebre, ¿no? Donde realmente quizás tú sentiste que, bueno, que ya no das más, pues, que ya no puedes más, que ya no, de verdad que, o sea, ya te rompiste, pues, en pocas palabras. O sea, que no puedes dar más adelante. Yo no sé si usted alguna vez ha hecho ejercicio en el gimnasio, la halterofilia, los que practican levantamiento de pesas. Ellos en su esfuerzo llegan, a pesar de que son personas muy fuertes, llega un momento que al hacer tanta fuerza el cuerpo como que se apaga, pues. El cuerpo como que se apaga y ¡pum! Y se va todo para abajo y se le viene el peso encima, ¿no? Eso es un punto de quiebre, ¿ok? Entonces vamos a hablar un poco vamos a hablar en esta serie de personajes de la palabra que han vivido momentos muy difíciles, que quizás pueden ser momentos que tú has vivido, momentos parecidos, o también que tú te sientas identificado con ellos, ¿no? Quizás en ese momento, así como tú y yo, muchas veces cuando llegan esos puntos de quiebre, nosotros no sabemos qué hacer. O sea, nos hayamos perdido, nos hayamos o sea, a la deriva, ¿no? Pero la realidad es que luego de ese punto de quiebre viene un tiempo de rompimiento en nuestras vidas, ¿no?
donde se rompen muchas cosas y uno pasa a un nuevo nivel. Por ahí un dicho muy criollo, ¿no? Que dice que lo que no te mata te fortalece, ¿no? O sea, y eso es la forma del mundo de decir que, bueno, cuando viene ese punto de quiebre, si lo supera, baja a otro nivel. ¿Ok? Y claro, nosotros podemos realmente lograr haber experimentado eso. Yo les puse el ejemplo de la halterofilia, pero en los maratones es lo mismo. En los maratones, si usted corrió maratones, usted sabe que después de cierto kilometraje de haber corrido, hay un punto del esfuerzo del cuerpo que lo llaman la pared, lo llaman the wall. ¿Qué pasa? Que en ese punto ya el cuerpo no está absorbiendo carbohidratos, los carbohidratos excedentes, y está empezando a consumir la grasa del cuerpo, y por supuesto el cuerpo se siente que está sufriendo, ¿no? Entonces, por eso es que usted ve que muchos en esos maratones se desmayan, se le van los tiempos, no hayan que, o sea, y tienen que ayudarlos, ¿no? Entonces, cuando tú ya estás en ese punto, como en ese maratón, donde sientes que estás desfalleciendo, es cuando llega a ese punto de quiebre. Ahora, hay dos posiciones. O te rindes, ¿verdad? Y entregas, y bueno, si estás en el maratón te tiras para el piso y te quedas respirando y lo que sea. O sacas la milla extra y terminas de consumir la grasa del cuerpo que haga falta para poder realmente llegar a ese nuevo nivel. ¿Ok? Puede ser que esta pandemia como tal mundial esté llevando nuestras vidas y nuestra fe, por supuesto, a esos puntos de quiebre donde podemos ver a Dios obrando, pero siempre y cuando querramos llegar a ese nuevo nivel. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cuando antes del punto de quiebre, uno está haciendo las cosas en su esfuerzo, en su fuerza, en hacerlo, en vamos a hacer. Si el punto de vista que usted lo vea, vamos a ver, desde el punto de vista iglesia, ministerial, usted hace, evangeliza, sale, camina, predica, ora, lee, pero muchas veces las actividades que hace están en las fuerzas humanas. Entonces, cuando ya estamos en un punto de quiebre que bueno, que ya no puedes hacer, no puedes salir, bueno, solo puedes orar, solo puedes buscar de Dios, solo puedes confiar en Él. Entonces te lleva a un punto de quiebre en ese aspecto de que, bueno, no estoy haciendo algo tan ministerial físicamente hablando. Y hay un punto de quiebre de dejar que sea Dios el que haga para que realmente salga a relucir lo que Dios quiere, ¿no? Eso sucede en esa área, sucede en los negocios. ¿Cuánta gente no pierde la vida tratando de lograr negocios exitosos, siempre con una meta de millones en la mente, de ser multimillonario? Eso les hace perder la paz, la vida, el estrés que genera. Hay ese punto de quiebre y tú dejas que sea Dios que abre, empiezas a ver cómo se empiezan a abrir puertas, ¿no? Entonces te das cuenta que eso abarca cualquier área de nuestra vida. Entonces, hoy vamos a hablar un poco de nuestra adoración a Dios, porque la adoración refleja realmente lo que hay en nuestro corazón. O sea, adoración no es, amados, que nosotros nos vayamos al templo y alcemos las manos y cantamos, qué bonito cómo se siente la presencia. Eso no es la adoración realmente, eso es un momento de adoración. Eso es un momento de esa adoración. Pero cuando vienen los puntos de quiebre en nuestra vida, es cuando realmente se da y sale a relucir los verdaderos adoradores que podemos llegar a ser, nuestra verdadera adoración. Entonces, ¿qué pasa? Que por eso es que cuando nos llevan al punto de quiebre, cuando Dios nos lleva al punto de quiebre, es que realmente se da a relucir quién somos delante de Dios. Entonces, la adoración, cuando nosotros empezamos a caminar, hola Sai, bienvenida, ¿cómo estás? Abrazos. Cuando nosotros empezamos a caminar en ese punto, en ese punto de quiebre me refiero, tú empiezas a darte cuenta si tu adoración es genuina, si tú estás adorando a Dios por quien es Dios, o si tú estás adorando a Dios por lo que tienes o por lo que te da. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué pasa si hoy día, como estás,
Dios te quita todo, o Dios permite que pierdas todo, no vamos a decir Dios te quita todo, porque Dios no quita nada, Dios lo que quita es lo malo, el pecado, pero si Dios permite que quites todo, ¿qué harías? ¿Seguirías adorando a Dios como lo adoras? ¿O te darías cuenta que hacen falta, hay cosas en tu corazón que no estaban realmente alineadas? Y yo creo que podemos comenzar este tema hablando de alguien que todo el mundo quizás ha leído, que es hablando de Job. Piensa un momento ese punto en la vida de Job, que usted le lleguen como le llegaron a Job y le digan, perdiste todo tu casa, perdiste tus bienes, perdiste todo, tu familia murió. ¿Cómo reaccionarías? ¿Qué harías? Quizás la mayoría de nosotros entraría en shock. Quizás uno se quedaría en shock y quizás algunos nos rasgaríamos las vestiduras, quizás otros llorarían, quizás otros gritarían de ira, ¿verdad? O sea, realmente has hecho ese ejercicio mental de qué pasaría si no tienes nada de lo que aparentemente Dios te dio. Cuando nosotros tenemos la actitud correcta en ese punto, podemos darnos cuenta que esa actitud nos lleva al siguiente nivel. ¿Qué pasa? ¿Qué vemos en el punto de Job? El diablo le pide a Job lo que él tiene. Y usted dirá, pero ¿por qué Dios es tan malo y se lo permite? ¿Por qué? Porque el diablo le está diciendo a Dios que si Job no tuviera lo que tiene, ni el cercado que le tiene Dios de cuidado, de resguardo, que tenemos todos nosotros como hijos de Dios, entonces Job blasfemaría contra Dios. No por lo que le daba, ¿no? Y podemos ver en el libro de Job, capítulo 1, en el versículo 10, dice, no le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene. Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. O sea, podemos ver que Job era un hombre bendecido. Era un hombre bendecido en todas las áreas, en lo familiar, en lo económico. Tenía bienes. Era un hombre que estaba realmente, voy a decir, Dios, estoy bendecido, ¿no? Pero cuando ves que Satanás le dice a Dios toca todo lo que tienes, es como decir, bueno, dile, quítale todo lo que tiene para que tú veas que Job no va a adorarte como tú dices, ¿no? Seguimos leyendo, dice, dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. O sea, le dijo Dios a Satanás. Eso es para que usted vea que muchas veces el diablo trabaja para Dios, ¿no? Y salió Satanás delante de Jehová, y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron, y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darles la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo, el viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Ahora, yo quiero que
hay cosas que me llamaron a mí mucho la atención de este relato de Job, ¿no? En Job 1. Ahora, yo quiero hablar de esos mensajeros. Muchas veces van a llegar mensajeros con noticias malas. Cuando nosotros hablamos del Evangelio, hablamos de buenas nuevas, buenas noticias. ¿Qué pasa? Muchas veces va a venir ese mensajero con la noticia mala. Ahora, a mí me llama la atención es ese punto de que y solo yo pude sobrevivir, ¿verdad? Yo pienso algo, así ese mensajero no haya sobrevivido, yo estoy seguro que Job se iba a dar cuenta o iba a enterarse de lo que había pasado, de sus hijos, de sus bienes, de sus animales, ¿verdad? De lo que hicieron los caldeos, de los siervos. Entonces, ¿cómo es eso que entonces solo yo pude sobrevivir? O sea, solo la noticia mala fue lo que pudo sobrevivir. Pero así, ¿no? Y ahora vengo a contárselo a usted, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Yo hice esa pregunta al inicio. Dice, ¿cuál sería tu reacción si te vienen con todas esas noticias? O sea, fíjense, Job recibió en un momento, ¿ok? Porque no fue que fue hoy y al año siguiente otro, no. Dice, tu mensajero llegó mientras los bueyes araban, nos atacaron los sabeanos y se los llevaron. O sea, los robaron, pues. A los criados los mataron a filo de espada y solo yo pude escapar. Después dice, no había terminado de hablar este mensajero cuando llegó otro. Del cielo cayó un rayo que calcinó a las ovejas y a los criados. Solo yo pude escapar para venir a contárselo. No había terminado de hablar. Entonces llegó otro. Cuando llegó unos salteadores caldeos vinieron y dividiéndose en 3 grupos se apoderaron de los camellos y se los llevaron, los volvieron a robar. A los criados los mataron a filo de espada. Solo yo pude escapar. Dice, y llegó otro. No había terminado de hablar este mensajero cuando todavía otro llegó y dijo, los hijos y las hijas que ustedes estaban celebrando. Era como que cada noticia era peor, ¿verdad? Como que cada noticia era peor. Y después dice, cuando de pronto se fue el fuerte viento, fue que tumbó a los hijos. En el versículo 16, en esta versión dice, no había terminado el mensajero cuando uno más llegó y dijo, del cielo cayó un rayo que calcinó las ovejas y a los criados. Pero hay una versión que dice, fuego de Dios cayó del cielo. Y a mí me llamó la atención esa versión que dice, fuego de Dios cayó del cielo, porque ¿cómo es eso? Si Dios le dijo a Satanás que todos los bienes que tenía Job estaban en sus manos. O sea, ¿fue Dios el que mandó ese fuego del cielo para calcinar las ovejas? ¿O Dios permitió ese fuego? Si ven, hay una diferencia, ¿verdad? Entonces, porque en esa afirmación, fuego de Dios cayó del cielo, que dice el mensajero, ese mensajero, van a haber noticias que te van a querer ser responsable que Dios hizo esto en tu vida. ¿Me entiendes? Entonces, ¿cómo es eso? Yo creo que allí Satanás estaba ensalzando esa noticia, estaba aderezándola para que el corazón de Job se pusiera contra Dios. O sea, digo yo, ¿por qué? Porque tú te das cuenta que si ya Dios le dio a Satanás, le dijo, ok, tú tienes la potestad de tocar los bienes de Job, tú puedes hacer esto, pero sin tocar la vida de Job, ¿cierto? Entonces, de repente, ¿cómo es que le llega un mensajero y le dice, fuego de Dios cayó del cielo y calcinó a las ovejas? Esto que cuando el día llega a dice, fuego de Dios, ¿cómo una persona, cómo usted afirma? Yo le voy a hacer esa pregunta a usted. ¿Cómo usted hoy día, usted dice, bueno, mira, se quemó allá atrás el monte? Y usted va a decir, bueno, es que el fuego de Dios cayó y lo quemó. ¿Usted puede afirmarlo realmente? ¿Usted tiene esa seguridad? Si Dios no se lo dijo, no lo puede afirmar. ¿Me entiende? Si Dios no se lo mostró en una visión, un sueño, una profecía, usted no lo puede afirmar. Entonces, porque si no está especulando. Entonces, se convierte que esta noticia, este hombre dijo, fuego de Dios cayó del cielo, y para mí está echacándole culpas a Dios para que Job cambie su corazón. Y entonces fíjate cómo trabaja Satanás, en que él va a hacer todo lo posible para que tú empieces a dejar de adorarlo,
Para que tú empieces a dejar de adorar a Dios, me refiero, ¿no? No a Satanás, a Dios. Para que tú empieces a decir, pero es que mira lo que está haciendo Dios, mira lo que permitió Dios. Esa es como la pregunta que se hace mucha gente en el mundo y dice, pero si Dios es tan bueno, ¿por qué hay tanta hambre? ¿Por qué hay tanta hambruna? ¿Por qué hay tantas guerras? ¿Por qué hay tantas enfermedades? Simple y llanamente porque el mundo se ha alejado de Dios y punto, pues. Y no ha querido buscarlo y listo. Entonces, vemos que, entonces tenemos que, cuando viene ese punto de quiebre, fíjense que ahí se viene un punto de quiebre bien fuerte en la vida de Job, puede llegar a dudar fácilmente de Dios y de la bondad de Dios. ¿O no? ¿O no? O sea, se murieron sus hijos, perdió todo, quedó en la ruina, se quedó sin nada. Porque vamos a decir, bueno, te quemaste los bienes, te llevaste los bienes, fino, no pasó nada. Y saben que a medida que le llegaban las noticias a Job, eso iba en aumento. Como Satanás vio, van a leerlo en orden cronológico, según está en la palabra. Dice, la primera noticia fue que los bueyes araban y los asnos pastaban por allí, los sabianos los atacaron y se los llevaron. O sea, los sabianos robaron los animales y mataron a sus criados, ¿verdad? Vemos la primera noticia. Job probablemente ni se inmutó, probablemente no le afectó la noticia. Entonces vemos que esa noticia no lo inmutó. Vino la segunda noticia de una vez, y la segunda dice, otros salteadores caldeos vinieron y dividiéndose en 3 grupos se apoderaron de los campos. La segunda es la que dice que fuego de Dios cayó del cielo y quemó a las ovejas y a los criados y a los pastores. Entonces vemos que la primera noticia es, los robaron, ¿verdad? Y mataron a los criados. La segunda noticia es, Dios quemó tus ovejas y tus pastores. Esa fue la segunda noticia que le dieron. Eso fue lo que están diciendo, en pocas palabras, ¿no? La tercera noticia es, los caldeos vinieron y dividiéndose en 3 grupos se apoderaron de los camellos y se los llevaron. A los criados los mataron, o sea, los volvieron a robar. Ya en este punto, Satanás se dio cuenta que lo económico, que los bienes, que lo que él tenía como señor, como dueño, él no lo iba a mover. Y por eso pasa a este último punto que dice, no había terminado de hablar este mensajero cuando todavía llegó otro y dijo, los hijos y las hijas de usted estaban celebrando un banquete en casa del mayor, en todos ellos, cuando de pronto un fuerte viento del desierto dio contra la casa y derribó sus 4 esquinas y la casa cayó sobre los jóvenes y todos murieron. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo. Entonces, a cualquiera de nosotros que le sucediera esto, pudiera llegar a dudar de Dios y de su bondad. Entonces, y si viene ese comentario de Rasab, el mensajero, de que el fuego de Dios, más todavía. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Tenemos que cuidar las noticias que escuchamos, porque pueden ser malas noticias que sean reales y verídicas, pero ¿cómo está tu corazón y qué sucede en ese momento de punto de quiebre? Fíjense que dice el versículo 20, al llegar a este punto, Job se levantó, se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza y luego se dejó caer al suelo en actitud de adoración. Adoró. Hay cosas importantes a resaltar en esta situación, ¿no? Los momentos más oscuros que podamos tener como seres humanos sacan a relucir nuestra verdadera adoración. Entonces, yo no sé si usted lo piensa así, pero yo creo que el mundo está viviendo un tiempo muy oscuro. El mundo en general. Véalo así. No solo las guerras, no solamente las guerras que hay en distintos países, los enfrentamientos que han cesado un poco, pero aún siguen existiendo las amenazas de guerra, las plagas que hay, como la pandemia, como las avispas asiáticas, las avispas asesinas estas gigantescas, como la plaga de las langostas en África, como hay un zancudo en Europa del Este que transmite 22 virus. O sea, que si nosotros creíamos que los zancudos aquí que transmiten el dengue y el zika tan fuertes, imagínense aquello. O
Son zancudos que miden, son más grandes, son 2 veces, 3 veces más grandes que el zancudo que nosotros conocemos. Y te pueden picar a través de la ropa, además. Entonces, así ni que estés vestido, pues. Entonces, y transmiten hasta 22 virus diferentes. Entre esos Zika, dengue, o sea, que han salido en este tiempo de pandemia. ¿Por qué? Porque todo ha estado como paralizado y los zancudos crecieron, pues. Y Dios lo permitió, ¿verdad? Entonces, yo creo que el mundo está en un tiempo muy oscuro. Los temas ideológicos, los temas de la comunidad LGBT, con el tema de la pedofilia, todo este tema que ha querido calar con el supuesto tema racial, que lo que tiene detrás es un contexto espiritual oscuro, además. Entonces te das cuenta que el mundo está en un punto de quiebre, donde nosotros como seres humanos y como hijos de Dios, más aún, estamos en un punto donde tenemos que sacar a relucir realmente cuál es nuestra adoración. Más allá de lo que vivamos cada uno en lo personal. Ojo, porque toda esta situación lleva a que nosotros en lo individual, como familias, vivamos situaciones personales. Temas de la provisión, temas de salud, temas de qué hacemos, angustia, preocupación, ¿verdad? Y te das cuenta que, ¿qué vas a hacer? ¿Adorar realmente? ¿O vas a renegar de Dios? Fíjense, la Reina Valera dice en ese versículo, se lo voy a leer en la NBI. Dice, el 21, dice, entonces dijo Job, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. A pesar de todo esto, Job no pecó ni le echó la culpa a Dios. Y eso me dio a mí la respuesta de la pregunta que yo dije hace un momento, de cuando yo me reuní con mi amiga en un funeral, un momento muy triste de su familia. Y la pregunta fue, ¿por qué Dios dejó que se muriera su mamá? Entonces, por supuesto que cuando ya tú empiezas a caer en eso, empiezas estas dudas de Dios, dudas de que Dios es bueno, dudas de que Dios te cuida, dudas de que Dios realmente es un buen padre. Entonces, yo no conozco ningún buen padre. Hay malos padres, vamos a estar claros, hay malos padres, y sobre todo en Latinoamérica, la cultura latinoamericana está llena de malos padres, padres ausentes la mayoría. Pero cuando tú piensas en un buen padre, tú no te imaginas, si uno como hombre puede llegar a ser un buen padre con todos sus errores, los errores que puede cometer uno como padre, de que tus hijos estén bien, de que tus hijos no les pase nada, de que tus hijos avancen, de que progresen, de uno ponerles una plataforma para que ellos lleguen a otro nivel, ¿verdad? De que tengan provisión, salud, educación. Entonces, ¿cómo es que Dios, siendo mal padre, siendo buen padre, va a permitir que nosotros pasemos todo eso? ¿Verdad que no es Dios? Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces el enemigo se aprovecha para aderezarte el mensaje, para ponerte en la oreja. Así como lo dije, el fuego de Dios vino del cielo y quemó a tus ovejas y a tus pastores. Pues yo no sé usted, eso lo hacía Dios seguro, con toda seguridad, en el Antiguo Testamento. Seguro. Léalo. Pero después de Cristo, Cristo es nuestro defensor. Cristo es nuestro Salvador. Entonces, ¿cómo es que si yo tengo a Cristo, sé que Dios me mandó fuego porque me va a quemar? ¿Me entiendes? Si yo estoy aferrado a Cristo, si yo tengo a Cristo en mi vida, más allá de mis errores y de mis luchas personales, si yo estoy con Cristo, siempre voy a tener la misericordia de Dios y la gracia en mi vida. ¿Ok? Ahora, ¿que se puede perder? Sí, claro que sí. Pero Job no era ese caso. Job no era ese caso. ¿Ok? Yo quiero llevarlos a otro ejemplo que me trajo el Señor a memoria. Cuando nosotros vamos todos conocen de Eliseo, ¿verdad? Yo les voy a leer rápidamente el versículo 2 de Segunda de Reyes, que es cuando Elías es llevado al cielo. ¿Ok? Porque yo estaba estudiando un poco en estos días este libro y me ha llevado Dios a este tema, ¿no?
Dice, cuando se acercaba la hora en la que el Señor se llevaría a Elías al cielo en un torbellino, Elías y Eliseo, ¿saben? Eliseo era el discípulo de Elías, él estaba pegado a Elías como su maestro, ¿no? Entonces Elías le dijo a Eliseo, quédate aquí, pues el Señor me ha enviado a Betel. Pero Eliseo le respondió, tan cierto como que es el Señor y tú viven, te juro que no te dejaré solo. Le dijo Eliseo. Así que fueron juntos a Betel. Allí los miembros de la comunidad de profetas de Betel salieron a recibirlos y le preguntaron a Eliseo. Fíjense esta noticia que le dijeron los profetas de Betel a Eliseo. ¿Sabes que hoy el Señor va a quitarte a tu maestro y a dejarte sin guía? ¿Cuál es la intención de esa pregunta? Y fíjense la respuesta de Eliseo. Le dije, lo sé muy bien. Cállense. O sea, realmente, mi pregunta fue, cuando yo leí estos versículos, yo dije, pero ¿cuál es el fin de los profetas en decirle eso a Eliseo? Tumbarle la fe, llevarlo al punto de quiebre, que se retire. ¿Cuál es el punto de eso? Porque Eliseo sabía que si hablábamos de la unción, y hablábamos realmente de que él quería recibir esa unción de Elías, lo que querían hacer estos profetas era que él se fuera, que cayera en depresión, que dudara de lo que Dios iba a hacer. Sigo leyendo. Elías, por su parte, volvió a decirle, quédate aquí, Eliseo, pues el Señor me ha enviado a Jericó. Pues Eliseo le repitió, tan cierto como que el Señor y tú viven, te juro que no te dejaré solo. Así que fueron juntos a Jericó. También allí los miembros de la comunidad de profetas, otra vez, de la ciudad se le acercaron a Eliseo y le preguntaron, ¿sabes que hoy el Señor va a quitarte a tu maestro y dejarte sin guía? ¿Otra vez? Lo sé muy bien, le dijo Elías. Cállense. Muchas veces a las noticias que quieren venir a tu mente, a tu oído, a decirte, mira, ¿tú sabías que esto? Tú le dices, sí, yo sé, cállate. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú le dices cállate, tú le estás diciendo esa noticia, tú le estás diciendo en ese momento que puede ser un punto de quiebre en tu vida, tú le estás diciendo, Dios es más grande que lo que tú estás diciendo. Lo que Dios va a hacer lo que dijo que hará. Así que tú no me estás diciendo algo nada nuevo. ¿Me entienden? O sea, tú no me estás diciendo a mí, ay, descubriste el agua tibia, pues. Ya yo sé eso. Una vez más Elías le dijo, quédate aquí, pues el Señor me ha enviado al Jordán. Pero Eliseo insistió, tan cierto como que el Señor y tú viven, te juro que no te dejaré solo. Así que los dos dijeron caminando y se detuvieron junto al río Jordán. 50 miembros de la comunidad de profetas fueron también hasta ese lugar. O sea, 50 profetas, pero se mantuvieron a cierta distancia frente a ellos. Elías tomó su manto y enrollándolo golpeó el agua y el río se partió en dos, de modo que ambos lo cruzaron en seco. Al cruzar, Elías le preguntó a Eliseo, ¿qué quieres que haga por ti antes de que me separen de tu lado? Te pido que sea yo el heredero de tu espíritu por partida doble. O sea, quería la doble porción de Elías. Respondió Eliseo, has pedido algo difícil, le dijo Elías, pero si logras verme cuando me separen de tu lado, te será concedido, de lo contrario, no. Iban caminando y conversando cuando de pronto los separó un carro de fuego con caballos de fuego y Elías subió al cielo en medio de un torbellino. Eliseo, viendo lo que pasaba, se puso a gritar, Padre mío, carro y fuerza conductora de Israel, pero no volvió a verlo. Entonces agarró su ropa y la rasgó en dos. Vino el punto de quiebre en ese momento en la vida de Eliseo. Te das cuenta que en ese punto de quiebre, en ese momento de Eliseo, cuando se va Elías, que por supuesto lo amaba como su maestro, lo amaba como profeta, lo amaba realmente como el hombre de Dios que era. Y por supuesto que se asustó, dijo, Señor, ¿qué pasó? Pero te das cuenta que ¿para qué salieron esos 50 profetas? A ver qué. Entonces, vean cómo vienen esas noticias. En el caso de Eliseo, salieron los profetas en una comunidad de profetas a decirle, ¿sabías que Dios te va a quitar a tu Señor hoy y tu guía? ¿Sabías esto? ¿Para qué? ¿Cuál era la intención? Si Eliseo ya estaba determinado de que no se iba a apartar de Elías. Ella estaba determinado que iba a ir con Elías hasta que el Señor lo permitiera. Entonces, te das cuenta que muchas veces en nuestra vida como seres humanos van a llegar noticias que van a hacer que tú te detengas en lo que Dios quiere hacer en tu vida. Van a hacer que tú te pares, que tú te entristezcas, que caigas en depresión y que por supuesto no logres el propósito de Dios en tu vida. Entonces,
Hoy día, mucha gente cree que porque estamos en esta pandemia no puedes alcanzar el propósito de Dios, pero es que si Dios te está llamando a algo, lo vas a alcanzar donde sea y como sea, porque Dios es Dios. Ese es el punto. Por eso es que cuando nosotros estamos en nuestra noche más oscura como seres humanos, es cuando tiene que salir a relucir la mejor adoración que hay en nuestro corazón. Porque si no, estamos siendo unos cristianos hipócritas, unos cristianos que realmente no tienen ese sentir de adorar a Dios de verdad. Si no estamos adorando a Dios porque me dio dinero, porque me dio carro, porque tengo una buena familia, porque tengo un techo, y si no tuvieras nada de eso, ¿qué harías? Si no tuvieras nada, ¿qué harías? Porque se supone que nosotros debemos adorar a Dios simplemente porque es Dios. Solo por eso. Eso es difícil a veces de comprender. Eso es difícil. Pero cuando yo veo, como saben, yo soy profesor de Instituto Canción y a veces yo veo noticias y videos de canción que nos pasan y vemos como quizás gente que está en lugares tan inhóspitos, remotos, que no tienen nada, no tienen agua, no tienen luz, no tienen nada. ¿Y cómo adoran a Dios? Y digo, wow, qué tremendo. Y eso, créanme, a mí en lo personal me ha llevado a meditar en eso. Yo de verdad adoraría a Dios de verdad si estuviera así como ellos. O sea, yo a veces me siento como, pero qué pecador, qué inútil soy al lado de ellos. Porque tú ves esos jóvenes, esos hombres y mujeres que están allá, y tú lo ves que no tienen salud, muchas veces no tienen comida, muchas veces no tienen agua, no tienen electricidad, viven como en tribu, y todavía su adoración a Dios es tan fuerte y tan poderosa y tan llena de la presencia de Dios. Dice, qué tremendo. Entonces, a eso es a lo que quiero llevarlo, hermano. Que si estamos en el punto, si usted está en su vida, en un punto de quiebre, en este momento, en este punto de su vida, empiece a adorarle de verdad con un corazón genuino. Hágalo de verdad. ¿Usted cree que yo como pastor no vivo situaciones en mi casa? Imagínense, solo somos 5. Los niños, las cosas de la casa, los temas pastorales. Y a veces uno dice, bueno, ya basta, papá, ya basta, Señor. Y a veces uno está así hasta aquí. ¿Y tú sabes qué hago yo en esos momentos? En esos momentos a veces estoy bravo. Agarro mi guitarra y me pongo a tocar la única canción que me sé, me la pongo a tocar 1000 veces y a cantarla para Dios. En serio. Pero me pregunto a mi esposa. Entonces, ¿por qué? Porque eso me trae paz en mi corazón, trae paz en mi mente y me ayuda a enfocarme en quien tengo que enfocarme. ¿Me entiendes? Entonces, en ese momento más crítico que podemos vivir es cuando tenemos que continuar adorando a Dios. Por eso es que la palabra dice en el Apocalipsis que el amor de muchos se enfriará. ¿Por qué? Porque la gente va a dejar de adorar a Dios. Entonces, cuando tú comprendes que tú necesitas fortalecer esa adoración, que el punto de quiebre en tu vida en la adoración tiene que llegar. Quiere decir, el punto de quiebre me refiero, ok, llegaste hasta cierto punto, sufriste, lloraste, te dolió, superaste eso en el nombre de Jesús y pasaste a un nuevo nivel. Usted quiere realmente ver en su vida de adoración, y cuando me refiero a adoración yo no estoy hablando solamente de cantar, ojo, ni de tocar una canción, no, yo estoy hablando de su vida, cómo manifiesta, porque usted sabe que ser obediente a Dios es adorarle, usted sabe que amar al prójimo es adorar a Dios, o sea, ayudar al necesitado es adorar a Dios, eso es adorar a Dios, dar buen testimonio es adorar a Dios. Entonces, porque nosotros dentro de nuestro argot cristiano y dentro de nuestra estructura mental muchas veces nos imaginamos que adoración es solamente estar tocando y que se escuche bonita la canción. Pero es que la canción puede estar sonando fea, pero si su corazón está correcto, la adoración llega como lo grato al Padre. ¿Me entienden? Entonces, la cuestión está en que nosotros tenemos que continuar eso. Porque eso es lo que va a hacer que nosotros nos mantengamos avivados, que nos mantengamos llenos del Espíritu, que cuando vengan los momentos más oscuros aún, tú te mantengas firme en Cristo. Entonces, ¿por qué? Porque el punto de quiebre, a pesar de ser momentos muchas veces dolorosos, como lo vivió Job, que es lo que estamos hablando, a pesar de ser muchas veces momentos dolorosos, son momentos de rompimiento para una nueva dimensión espiritual. Yo no sé si usted quizás ha visto testimonios de pastores. Yo vi un testimonio de un pastor, yo creo que quizás muchos lo hubieran haber visto, una vez creo que lo pasamos en la iglesia, de un pastor que un muchacho mató a su hijo, pues lo asesinó, y ese pastor perdonó a ese muchacho y se dedicó tal a perdonarlo
que lo pastoreó, lo visitaba en la cárcel, le predicó, y ese muchacho hoy día es un discípulo y es un pastor que ese pastor formó. O sea, él formó y pastoreó a quien mató a su hijo. Eso es un nivel de rompimiento espiritual en esa vida de ese hombre tremendo. O sea, realmente es algo. Y ahora véalo así. Eso es difícil. Dice, perro, qué tremendo, cómo lo perdonó y cómo, ¿verdad? Ahora le digo, eso no fue lo que hizo Dios Padre. Porque tu pecado y mi pecado y el pecado del mundo fue el que mató a Jesús. Eso fue el que mató a Jesús. Y Dios Padre nos perdonó por ese sacrificio. Entonces, ¿vale la pena o no merece la pena adorar a Dios eternamente? Entonces, ¿sí me entiendes? Con esa, o sea, por eso te quise llevar ese ejemplo de ese padre que perdonó a ese asesino de su hijo y lo amó y lo ama como un hijo. Entonces, que es exactamente lo que hizo Dios Padre, lo que hizo Cristo cuando fue a la cruz, fue decirle a papá, mira, él merece que lo perdone. Por eso es que nuestra oración tiene que estar fuerte. Cuando vengan los puntos de quiebre, que usted se quiera derrumbar, aférrese al manto de Cristo, como hizo la mujer de flujo de sangre. ¿Ok? Si usted piensa en esa mujer tenía ¿cuánto tiempo? 12 años, ¿no? Dice la palabra, con el flujo de sangre. O sea, usted imagínese las mujeres que me están escuchando. Usted se imagina todo ese tiempo menstruando continuamente sin detenerse nunca. Y en un tiempo además donde era considerada inmunda. Porque hoy día las mujeres menstruan y usan sus toallas sanitarias y todo lo demás y nadie se entera. A menos ya el humor es otra cosa, pero igual nadie se da cuenta. Entonces, en esa época era considerada inmunda. Entonces, esa mujer está en un punto de quiebre tal que lo único que dijo, yo alcanzo el manto del Señor o lo alcanzo o me matan, pues, pero ya yo estoy en este punto. ¿Qué pasó? Que ella superó el punto de quiebre en ese momento y que obtuvo sanidad y salvación. ¿Qué pasa? Cuando realmente nosotros perdemos lo que aparentemente es lo que es valioso, cuando perdemos todo, como lo hizo Job, y continuamos adorando, o sea, realmente cuando hay esa espada en el corazón, ¿ok? Es cuando sale realmente la adoración más genuina, que debe reconocer la soberanía de Dios. La soberanía de Dios. ¿Saben? Cuando uno habla, por ejemplo, de muerte, en el caso de Job, fíjese que Job que murieron los hijos, como pastora, a mí me ha tocado muchas veces una posición que nunca me ha gustado en el aspecto no me gustaba incluso antes de conocer a Dios, ¿no? De tener que ir al funeral y estar con la gente y apoyarlo y darle el pésame. O sea, de verdad que eso es terrible. O sea, yo nunca me ha gustado, ¿verdad? Pero, sin embargo, bueno, Dios es mi labor y lo ha hecho. Y tú puedes ver distintas cosas en las funerales, ¿no? Una de ellas, la gente que tiene la confianza en Dios y sabe que esa persona se fue con Cristo, tiene la paz, le duele, llora, sufre, pero tiene paz. Pero cuando la persona no reconoce a Dios, sufre y llora y grita y se lamenta. Yo recuerdo mucho una imagen de cuando yo estaba niño, que mi familia en Barlovento, cuando murió mi bisabuelo, era un hombre que tenía 98 años, un hombre negro de color. Ahorita no se puede decir negro porque uno se ofende, pero era un negro barlovento de color. Ese era mi bisabuelo, que sembraba cacao y que sembraba café. Ese era un hombre de campo. Entonces él murió y yo recuerdo que en el entierro, las primas de mi mamá, de verdad que se querían tirar dentro de la tumba, y se querían meter dentro de la tumba, y eso a mí me impactó mucho. Yo tendría como 9 años y yo comprendí que eso se traduce en que tú no reconoces la soberanía de Dios. Tú no reconoces eso, tú no reconoces que Dios es soberano y decide. Entonces, eso pasa no solamente con esos ámbitos de la muerte, sino con cualquier ámbito de nuestra vida. Dios es soberano. Vean el ejemplo de los 10 leprosos. O sea, ellos obtuvieron el milagro.
Pero ¿cuántos realmente tuvieron el punto de quiebre y lo superaron? Y llegaron realmente a donde tenían que llegar. Uno solo. Entonces, o sea, para mí no tiene sentido. Vamos a poner un ejemplo. Una persona que sufrió alcoholismo, ¿verdad? Que estuvo en Alcohólicos Anónimos, que hizo 1000 tratamientos, que buscó psicólogos, lo que sea. Que supere eso y que recupere a su familia, pero que siga después y vuelva a caer otra vez en la bebedera, no superó el punto de quiebre. No tuvo realmente un punto de quiebre en su vida. ¿Me entienden? Entonces, cuando nosotros reconocemos que Dios es soberano, cuando nosotros reconocemos que a pesar de que lo que sea en tu vida pueda estar destruido hoy, entendemos que Dios tiene un propósito en medio de ese dolor. ¿Ok? La cruz tuvo un propósito, que tú y yo fuéramos salvos. Que Cristo fuera a la cruz tiene ese propósito. Ustedes saben que estaba estudiando en estos días algo que yo no lo había visto, no se me había sido revelado eso. Pero usted sabe que cuando Jesús fue a Getsemaní es un área del monte, cerca del Monte de los Olivos, ¿ok? Donde Jesús fue a orar, ¿no? Pero para llegar a Getsemaní, Jesús tenía que atravesar algo llamado el Valle de Cedrón, el torrente de Cedrón también lo llaman. Y ahí en Jerusalén, el torrente de Cedrón es un área que está seco, que se llena solamente en épocas de lluvia. Pero por lo general es como cuando usted ve un río seco, ¿sabe? Ese es el torrente de Cedrón. Y en la época de Jesús, hasta hoy día, ese es un lugar donde se destruían los ídolos, la idolatría a dioses paganos. Siempre cuando usted ve distintos reyes en la palabra que sacaban los dioses falsos, los llevaban al torrente de Cedrón y ahí los destruían, ahí los quemaban. Quiere decir que el torrente de Cedrón simboliza el morir a la idolatría, el morir al orgullo, al yoísmo, ¿me entienden? Y Jesús tuvo que pasar por ahí. Hoy día se encuentra ahí todavía la tumba, está la tumba de Absalón y está la tumba de Zacarías, si no me equivoco. ¿Me entienden? Todavía están las estructuras. Y cuando usted piensa en esta simbología, Jesucristo tuvo que atravesar el torrente de Cedrón para ir a Getsemaní. Pero antes tuvo que morir a la voluntad propia, antes tuvo que entregarlo en el torrente de Cedrón. Si había idolatría en su corazón o había algo, o querer hacer su voluntad, ahí es que murió. Por eso es que cuando él está en Getsemaní le dice al Padre que no sea mi voluntad, sino que sea la tuya. Entonces, cuando usted comprende esto, usted entiende que Dios es soberano, que necesitamos nosotros llevar nuestros corazones idólatras muchas veces, nuestros corazones orgullosos muchas veces y soberbios, al torrente de Cedrón, para que realmente Dios pueda hacer su voluntad y nosotros la aceptemos y caminemos a pesar de eso. ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos que empezar a caminar en que realmente a pesar de lo que suceda, hay un propósito en medio de eso. Por eso les decía que la cruz tuvo un propósito, que tú y yo fuéramos salvos. Y la cruz fue muy difícil para Jesús, fue muy dolorosa para él y para los cercanos de que estaban con él. ¿Me entiendes? Imagínense, si yo recuerdo cuando salió la película La Pasión de Cristo, que el director fue Mel Gibson. Yo recuerdo que cuando yo vi esa película en el cine, hubo gente que salió del cine llorando. Yo decía, bueno, yo en ese tiempo no recuerdo si ya yo me había convertido al Señor o no, pero yo recuerdo que salió mucha gente llorando. Claro, la película era fuerte, y usted se imagina para la gente que vivió eso, que lo vio, para Cristo mismo. ¿Usted se imagina? Entonces, quiere decir que en medio del dolor, Dios siempre tiene un propósito. Seguimos en el libro de Job. Job 6, versículo 10 dice lo siguiente: aún así me quedaría este consuelo, esta alegría en medio de mi implacable dolor, el no haber negado las palabras del Dios Santo. Una de las cosas que nos lleva el superar ese punto de quiebre en nuestra adoración
es que nosotros nunca vamos a alegar las palabras de Dios. O sea, usted va a entender que en medio de su dolor, que en medio de la situación y la circunstancia que pueda estar viviendo, las promesas de Dios en su vida son reales y que Dios sigue siendo bueno, que la bondad de Dios es eterna. Eso realmente se convierte en un consuelo, el no negar la palabra de Dios en ningún momento. Leamos ahora Job 19:25. Si tiene su Biblia ya a la mano, puede leerlo. Job 19:25 dice: yo sé que mi Redentor vive y que al final triunfará sobre la muerte. O sea, eso está tan tremendo que, imagínense, ya Job sabía que había perdido todo. Ya Job sabía que su familia había muerto. Pero él tenía tanta fe. O sea, él estaba consciente que Dios tenía el poder de resucitar a él y su familia. Él sabía eso. Yo no sé cómo lo va a hacer Dios, yo no sé cómo, pero yo sé que Dios tiene el poder para eso. O sea, ya aquí podemos pensar que Job estaría en ese punto de quiebre. Porque claro, podemos ver, si usted ve empieza a ver los discursos de los amigos de Job, de Elifaz, vemos el discurso de Bildad y de Zofar, ¿no? Amigos que supuestamente eran amigos, pero que le están echando la tierra a Job, ¿no? Que bueno, que tú, que bueno, que los mortales pecando, que lo que sea. Y empezaron a hablar pocas cosas, ¿no? Cuando yo, con mi esposa y yo, nosotros antes de tener a Cristian, después de Gabriela, tuvimos una pérdida de un bebé. Y nosotros ya estábamos en la iglesia, casi ya éramos pastores juveniles, todavía no estábamos como pastores principales, pero en ese momento es un momento doloroso. Y que tuvimos pues, momentos de hospital, de estar metidos en quirófano, todas esas cosas. Y en ningún momento ni ella ni yo le buscamos achacarle culpa a Dios, sino buscamos fue siempre la presencia de Dios en ese momento. Porque déjenme decirle, cuando nosotros fuimos a la consulta, por nosotros íbamos a la consulta, al primer control, y estando en el consultorio, ella empezó con el sangrado, estando allí esperando para que nos atendieran, y de una vez la pasaron, la atendieron, le pusieron los ecos y todo eso, en ese momento, ¿no? Y nosotros habíamos estado como unas 2 semanas, 3 semanas antes en un retiro que hicimos en la iglesia, que se llamó Íntimo. A lo mejor usted asistió si estaba en ese tiempo en la iglesia. Y en ese tiempo ya estaba en estado, en ese tiempo tenía como unas 8 semanas más o menos. Y cuando fuimos a la consulta ya iba como por la semana 13, 14. Y ¿qué pasa? Que cuando el doctor nos dice, no, bueno, el bebé, o sea, nos dicen el examen y nos hacen, mira, el bebé dejó de crecer en tal semana, era la semana 8. La semana que nosotros estuvimos en Íntimo, esos 3 días. ¿Y ustedes creen que a nosotros se nos ocurrió pensar o llegar a pensar que es que, pues, Señor, ¿por qué permitiste que esto pasara si ese día estábamos haciendo un congreso, si estábamos haciendo esto? No, porque es que el niño murió porque no tuvimos que haber ido para el congreso. ¿Me entienden? Entonces, en medio del dolor, tú empiezas a ver la grandeza de Dios. Empiezas a ver muchas cosas que son de bendición, que son edificantes en tu vida. Y nuestra respuesta en ese momento fue, bueno, sí, esa fue la voluntad de Dios, por algo fue. No nos pusimos a buscarle las 5 patas al gato, ni ver qué es lo que, por qué, Señor. O sea, Señor, si tú decidiste así, por algo fue. Por eso es que cuando después nació Cristian, al poco tiempo quedó nuevamente en estado Laura de Cristian. Y bueno, Cristian ahí está más fuerte y posible. Igual que, y por eso es que teníamos tanta seguridad cuando Santiago, con el testimonio que ya le hemos contado, el tema de que en el tema del síndrome de Down y todo eso, estábamos tan seguros que Dios era el que estaba en el asunto, que no teníamos duda.
¿Me entiendes? Que eso no nos iba a mover nuevamente. Quizás, y ahora llevándolo a este contexto de estas noticias, de que te llegó una noticia mala a nuestros oídos, a ver qué íbamos a hacer. A ver cuál iba a ser nuestra fe, nuestro corazón y nuestros pensamientos. Porque llegó esa noticia, bueno, vamos a orar, Señor, a buscar a Dios. Señor, tú eres mi Redentor, tú vives, tú tienes... O sea, ¿cómo está haciendo Job? Y Dios hizo. ¿Me entiendes? Entonces, yo creo que es bien, hay mucho que reflexionar en esto, en lo personal, ¿no? Cada uno de nosotros, porque cuando vienen realmente las situaciones de puntos de quiebre en tu vida, ¿qué haces? ¿Qué reaccionas? Fíjense que dice en el capítulo 42 de Job, cerrando Job, dice: Job respondió entonces al Señor, le dijo: yo sé bien que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. ¿Quién es este?, has preguntado, que sin conocimiento oscurece mi consejo. Reconozco que he hablado de cosas que no alcanzo a comprender. O sea, Job lo que está diciendo allí es que está reconociendo que no conocía tanto a Dios como él creía. Ahora escúchame, que voy a hablar. Dijiste: yo te cuestionaré y tú me responderás. De oídas había oído hablar de ti. O sea, él había escuchado de Dios y ya él sabía de Dios y creía en Dios y tenía fe de Dios. Dice: pero ahora te veo con mis propios ojos. Eso fue lo que hizo el punto de quiebra en la vida de Job, que él mismo pudiera ver a Dios. Por tanto, me retracto de lo que he dicho y me arrepiento. Imagínense ustedes que si el mismo Job reconoció aquí que él no, o sea, que lo que él hablaba de Dios o con lo que él sabía de Dios era más de lo que él creía, ¿verdad? Dios le restituye a Job el doble. Pero le restituye el doble ¿cuándo? Dice, cuando reconoce la condición ante Dios, reconoce su condición de hombre, su condición de pecador, su condición de que falló, su condición de que a lo mejor estaba lejos de Dios, ¿verdad? Job reconoce que no había conocido a Dios de verdad, sino solo de oídas, como dice aquí el versículo 5, capítulo 42, versículo 5, dice: de oídas había oído hablar de ti. O sea, él reconoce que solamente conocía a Dios de oído. Así como que usted lea la palabra y usted se sepa Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo el que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Usted puede saberse eso, Dios. En ese punto, Dios le restaura el doble. Después de superar ese punto de quiebra en su vida, es que Él es restaurado el doble. ¿Me entiende? Ahora, para llegar nosotros en ese punto de quiebre, en nuestra adoración, necesitamos adorar a Dios en cualquiera sea la situación que estés viviendo. Sea cual sea. Por muy dura que te parezca. Así por mucho que tú pienses que es que nadie te va a comprender, que es que el pastor no sabe, porque es que él no lo ha vivido, lo que sea. ¿Ok? Declarar que Cristo, que con fe, que tu Redentor vive, que Cristo vive y que obrará a tu favor. O sea, tú no puedes decir, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Y no creerlo, imagínate tú. Tú no puedes decir lo que dice Filipenses 4:13, porque todo lo puede en Cristo que me fortalece, y no creerlo, ¿verdad que no? Y por último, para nosotros poder llegar al punto de quiebre en nuestra adoración, necesitamos empezar a conocer a Dios de verdad. No por lo que dice el pastor, no por lo que digo yo, no por lo que dice X pastor que uno puede ver en las redes sociales hoy día. Tú tienes que buscar realmente conocer a Dios de verdad. A ese Dios de verdad. Sí, Yomar, fe. Yo les voy a estar hablando un poquito de fe. Esto va muy ligado a eso. Entonces, cuando tú conoces a Dios de verdad, véalo así. Los niños, yo lo puedo ver en mis hijos, tienen plena confianza en sus padres. O sea, en lo que uno les dice. O sea, cuando los niños tienen confianza de que tú les vas a preparar. Tienen tanta confianza, por ejemplo, de que uno les va a proveer. Por ejemplo, que ellos llegan y te dicen,
papá, tengo hambre. Y mira que los míos comen como unas niguas. Entonces, ¿qué pasa? Ellos están tan confiados que te dicen, tengo hambre. Y a la hora de la merienda te dicen, papá, una merienda, por favor. Mamá, una merienda. Esa es la confianza de un hijo, de un niño que confía plenamente en Dios, Padre. Si usted confías plenamente en Dios, tú tienes confianza que Dios a ti no te va a faltar nada, que Dios te va a proveer, que Dios va a hacer. Que aunque nosotros sintamos que la vida nos va a poner una vacuna tremenda que duele, confiamos en que lo mejor, Dios nos guarda lo mejor, que Dios nos cuida, que Dios nos respalda, que Dios, por eso es que debe ser que en nuestra adoración haya ese punto de quiebre. Adore al Rey en el momento que sea, cuando más te sientas que estás a punto de quebrarte, cuando más te sientas que estás solo, que estás abatido, en ese punto es donde tienes que adorar. Porque adorar cuando estás feliz es muy fácil. Crea. Véalo, hay gente que canta sola y está todo el día cantando y ¿verdad que sí? Lavando los corotos, pasa limpiando la casa y van manejando en el carro y van cantando. A veces están en el trabajo cantando y cantando y vuelven locos a los compañeros de trabajo. Están felices. Pero ¿sabes cuándo realmente se muestra eso? Si tú de verdad estás adorando a Dios. Cuando estás en un momento crítico. Cuando estás en un momento duro. Ahí es que se prueba realmente eso. Usted no puede creer que si nosotros para todo en la vida, usted se graduó de bachiller, los que se lograron graduar, sin alusiones de nada, sino si usted estudió y pudo graduarse, estudió en el colegio, el bachillerato, usted para poder graduarse tuvo que pasar exámenes, tuvo que pasar evaluaciones, ¿verdad? Ahora eso es que no procede mucho y que ahora que no pueden raspar los chamos, yo no entiendo eso, pero bueno. Y cuando fue a la universidad igual, usted pasó y hasta para usted poder hacer un trabajo, usted pasa una prueba, el tiempo de prueba en el trabajo, en la oficina, en la parte laboral, para saber si queda o no queda. ¿Cómo cree usted que nosotros no vamos a pasar pruebas en nuestra fe, en lo que hacemos, en nuestra adoración, en nuestra confianza en Dios, sin pasar exámenes, sin hacer pruebas? Pero tenemos la certeza de que con Cristo siempre saldremos victoriosos, porque Cristo ya venció al mundo y ya venció a la muerte. ¿Ok? Entonces, por hoy vamos a dejarlo hasta aquí. Todavía esto tiene más tela que cortar y más tema que hablar. Este es un tema bien interesante y creo que es muy pertinente a los tiempos que vivimos. Amén. La semana que viene vamos a estar hablando sobre en los puntos de quiebres en nuestros llamados. ¿Ok? Vamos a estar hablando de eso la semana que viene. Así que no se lo pierda, conéctese, invite a otro. Y empiece a evaluar, empiece a orar por ver en qué área en su vida quizás ha estado en un punto de quiebre y no ha realmente confiado en Dios plenamente. Y si lo ha hecho, dése cuenta, evalúelo, que ya usted superó y está en otro nivel. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, yo te doy gracias por este día. Te doy gracias, Padre Santo, por cada uno de mis hermanos, Señor. Te doy gracias, Padre Santo, porque eres tú, Rey, quien nos da la victoria en todo tiempo, Señor. Sabemos, Padre, que aunque quizás hayan circunstancias difíciles en nuestra vida, Rey, te pido, Jesús, que seas tú, Padre Santo, fortaleciéndonos, que podamos adorarte, Señor, en cualquier circunstancia, que haya ese punto de quiebre en nosotros, Padre Santo, que no claudiquemos para que podamos llegar a un nuevo nivel en nuestra adoración, Señor. Que nuestro corazón y nuestra mente y nuestros labios te adoren de forma genuina, realmente con quienes somos, Padre Santo, más allá de lo que puedas darnos, Padre Santo. Ayúdanos a tener una fe correcta, Padre, y tener, Padre Santo, la convicción de que tú siempre harás. De que todo, para los que te amamos, todo obra para bien conforme a nuestro llamado, Señor. Por eso, Padre Santo, nos colocamos delante de ti. Ayúdanos, Padre Santo, a no querer hacer nuestra voluntad, sino que sea la tuya en todo momento. Por eso, Rey, te pido que seas tú bendiciendo a mis hermanos, proveyéndoles, levantándolos, Padre Santo, y ayudándolos a alcanzar sus propósitos y sus llamados. Que en el nombre de Jesús toda noticia que no venga de ti, Padre Santo, que sea el enemigo queriendo
Padre Santo, alimentar nuestras mentes o sembrar huevos de serpiente en nuestras mentes, Señor, sean destruidos en el nombre poderoso de Jesús. Que tengamos la fortaleza y la convicción de afirmar y de creer que tus promesas en nuestras vidas son reales, Padre Santo. Que tu bondad en nosotros es infinita, Padre Santo, y que tú no nos abandonas en ningún momento. Por eso, Rey, te damos gracias, te bendecimos, te damos toda la gloria y toda la honra, Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén.